Hola gente, espero que estén todos bien. Para poder entender lo que vamos a ver más adelante necesitamos entender cómo se comporta, cómo funciona el sistema de numeración binario. Como introducción vamos a decir que existen distintos sistemas de numeración. El más utilizado es el decimal, que utiliza 10 símbolos, del 0 al 9. También existe el octal, que utiliza 8 símbolos, del 0 al 7, y el hexadecimal, que utiliza 16 símbolos, del 0 al 9, y las letras del alfabeto latino, de la A a la F. Estos sistemas mayormente se utilizan en informática. Bien, el sistema binario. Este sistema utiliza solo dos símbolos, el 0 y el 1. También es muy utilizado en informática, pero también podemos decir que este es el lenguaje de las máquinas, porque se puede representar como encendido o apagado, circuito abierto o circuito cerrado, con tensión, sin tensión, verdadero o falso. Es decir, cómo funcionan las máquinas, está encendida o está apagada, tengo un circuito abierto, un circuito cerrado, tengo tensión o no tengo tensión, ¿sí? Bien, para empezar a trabajar un poquito con estos números, lo que vamos a hacer es un pasaje de decimal a binario. Es decir, vamos a tener un número expresado en decimal, que es el sistema habitual que utilizamos de numeración, y lo vamos a expresar en un sistema binario. Para realizar el pasaje, armamos la siguiente tabla realizando una sucesión exponencial de base 2. Bien, vamos a borrar acá y vamos a entender un poquito qué es una sucesión exponencial de base 2. Lo que vamos a hacer es, el número 2 lo vamos a elevar a las potencias consecutivas partiendo del 0. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque simplemente el sistema binario tiene dos símbolos, el 0 y el 1. Como son dos símbolos y para poder hacer una representación de estos números con un sistema binario, lo que vamos a hacer es convertir cada uno de estos números elevándolo a la potencia correspondiente. Bien, 2 elevado a la 0 es 1. Recordemos que cualquier número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. 2 elevado a la 1 va a ser 2. 2 elevado a la 2, 4. 2 elevado a la 3, 8. 2 elevado a la 4, 16. 2 elevado a la 5, 32. Hagamos un pequeño parate acá. Observen este detalle. Fíjense que 2 elevado a la 0 es 1 y el doble de 1 es 2. El doble de 2 es 4. El doble de 4 es 8. El doble de 8 es 16. El doble de 16 es 32. Con lo cual vamos a decir que 2 elevado a la 6 sería 64. O sea, el doble de 32. Y así sucesivamente vamos a saltar de 64 a 128. 128, 256, T256, 512 y 1024. Es decir que 2 elevado a la 8 es 256, 2 elevado a la 9 512, 2 elevado a la 10 1024. Y así sucesivamente, si seguimos, 2 elevado a la 11 sería 1048 y así seguimos hasta el infinito. Bien, entonces de esta sucesión exponencial en base 2 se conforma esta siguiente tabla. Bien, como ejemplo lo que vamos a hacer es pasar los números 614, 31, 64 y 17 de decimal a binario. Para esto vamos a utilizar los números que salen de esta tabla y acá vamos a colocar el número a pasar. Es decir, el número que queremos pasar de decimal a binario. Entonces acá tenemos el número 614. Bien, número 614, lo que queremos hacer es pasarlo a binario. Existen dos métodos. Uno es a través de una división y el otro método es a través de una resta. Personalmente
creo que una resta es mucho más sencillo que una división, con lo cual vamos a hacer el pasaje aplicando una resta. Bien, vamos a poner acá el número que queremos pasar, que es el 614, y vamos a comenzar con la resta. Bien, la condición que se tiene que dar acá es que el número no debe dar negativo en esta resta. Es decir, 614 le restamos 1024, por ejemplo. Esto seguramente nos va a dar un número negativo. Si nosotros hacemos 614 menos 1024, nos va a dar menos 410, con lo cual es un número negativo. Bien, entonces no nos sirve. Acá vamos a poner una línea. Bien, ya vimos que el número 1024 no le podemos restar a 614 sin que nos dé un número negativo. Ahora, a 614, ¿le podemos restar 512? Sí. Con lo cual, 614 menos 512 nos va a dar 102, que no es un número negativo. Con lo cual, este 512 que utilizamos acá en la resta, le vamos a colocar un 1 debajo porque este número nos sirvió. Bien, entonces el número que nos queda acá en cuestión es el 102. Vamos a continuar con esta resta. A 102 le podemos restar 256 sin que nos quede un número negativo. No, como no lo podemos restar, vamos a poner un 0. A 102 le podemos restar 128 sin que nos quede un número negativo. No, con lo cual acá ponemos un 0. A 102 ¿podemos restar 64? Sí, en este caso podemos hacer la resta y no nos va a quedar un número negativo. Con lo cual 102 menos 64 nos va a dar 38. Bien, con lo cual acá vamos a colocar un 1 porque este sí lo pude restar. Bien, el número que nos quedó acá es 38. Menos. ¿Le podemos restar 32? Sí, podemos restarle 32, con lo cual 38 menos 32 no nos va a quedar un número negativo. Acá sería 6. Y acá colocamos un 1 porque 32 pudimos restarlo a 38. Bien, el número que nos quedó en cuestión es el 6. Bien, continuamos con la resta. A 6, ¿podemos restarle 16? No, nos va a quedar un número negativo. Entonces acá va un 0. ¿Le podemos sacar 8? No. Acá va un 0. ¿Le podemos sacar 4? Sí, 4 sí le podemos sacar. Con lo cual, 6 menos 4 nos va a dar 2. Bien, continuamos con la resta. 2 menos 2. ¿Podemos hacerlo? Sí, 2 menos 2 podemos hacerlo. Y esto va a ser igual a 0. Y acá se termina. Como podemos observar, acá nos quedó un espacio vacío. Estos espacios vacíos que nos va a quedar a la derecha, lo completamos con ceros. Entonces el número que nos quedó acá, el 1001101010, equivale al 614 del decimal. Es decir que acá lo estaríamos expresando en binario y acá lo estaríamos expresando en decimal. Y ahí realizamos el pasaje de decimal a binario. Probemos con el número 31 a ver qué pasa. 31 es el número que queremos realizar el pasaje. Bien,
Vamos a comenzar con una resta. Tenemos una tabla grande armada para un número tan chico, con lo cual, si decimos que le restamos 1024, obviamente que va a ser no, nos va a dar un número negativo. Con lo cual, acá no vamos a completar con un 0, simplemente lo que vamos a poner es una línea. Tengan en cuenta que van a ser una sucesión de ceros infinitos si nosotros colocáramos acá todo 0, 0, 0, 0 a la izquierda, es decir, que los ceros a la izquierda acá no tienen ningún valor. ¿Le podemos restar 512 a 31? No, con lo cual acá no va nada. 256 tampoco, 128 tampoco, 64 tampoco, 32 tampoco. Entonces vamos a partir desde el 16. A 31 le podemos sacar 16, sí. Entonces acá va un 1. 31 menos 16. Esto nos va a dar 15. Bien. Vamos a pasar el 15 y vamos a continuar con la resta. ¿Le podemos restar 8? Sí, podemos restarle 8. 15 menos 8 sería igual a 7, con lo cual acá va un 1. Bien, el número que nos quedó acá en cuestión es el 7. Bien, a 7, ¿le podemos restar 4? Sí, perfectamente, no nos va a quedar un número negativo, entonces 7 menos 4 va a ser igual a 3. Pasamos el 3 de este lado. A 3, acá nos olvidamos de poner un 1. Fíjense en que el 4, en este caso, como lo podemos utilizar, pusimos un 1. Bien, a 3. ¿Le podemos restar 2? Sí, tranquilamente. Con lo cual acá colocamos un 1. 3 menos 2 igual a 1. Bien, el número que nos queda es 1. 1 menos. A 1. ¿Le podemos restar 1? Sí, tranquilamente. Entonces, como lo podemos restar, ponemos un 1. 1 menos 1 igual a 0. Se terminó la cuenta. ¿Qué significa? Que el número 1, 1, 1, 1, 1, es decir, 5 veces 1, equivale al número 31. Esta expresión es en binario y esta expresión es en decimal. Es decir, que esto representa lo mismo a esto, pero en otro sistema de numeración. ¿Sí? Vamos a pasar ahora al siguiente número, que sería el 64. Vamos a colocar acá el 64, que es el número en cuestión. Bien, empezamos con la resta, ponemos el número 64 menos. Está claro que 1024 no, 512 no, 256 no, 128 no, 64 sí. Entonces colocamos un 1. 64 menos 64, esto sería igual a 0. Y acá se terminó la cuenta. Entonces, acá nos quedan todos estos espacios vacíos. ¿Qué vamos a hacer con estos espacios vacíos? Lo que vamos a hacer es completar con ceros. 0, 0, 0, 0, 0. Es decir, que el número 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, es decir, un 1 y 6 ceros, equivale al 64. Dijimos que el 64 está expresado en decimal y este numerito está expresado en binario. Entonces hicimos el pasaje de un número decimal, lo convertimos en binario. Bien, vamos al siguiente número. Vamos con el 17. Este es el número que nosotros queremos realizar el pasaje. Bien, 17 menos 1024, ya sabemos que no, 512 no, 256 no, 128 no, 64 no,
32 no, 16 sí. Entonces, hacemos 17 menos 16, esto sería igual a 1. Excelente. El número que nos queda por restar es el 1. 1 menos 8 no lo podemos restar, con lo cual acá ponemos un 0. 4 no lo podemos restar, 2 no lo podemos restar, y 1 sí lo podemos restar. Con lo cual 1 menos 1 va a ser igual a 0. Y acá se terminó la cuenta. Es decir, que el número 10001, es decir, el 10.001, equivale al 17 expresado en decimal. Es decir, expresado en binario pasado a decimal. O expresado en decimal pasado a binario. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre cuando queremos hacer a la inversa? Es decir, nosotros queremos pasar un número de binario a decimal. Nosotros en este caso, si queremos hacer el pasaje de un número de decimal a binario, simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar la operación siguiente, ¿sí? Fíjense en este caso, si nosotros quisiéramos pasar, vamos a borrar esto, si nosotros quisiéramos pasar el número 01001110011, lo queremos pasar de binario a decimal, simplemente este numerito que tenemos acá, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, este numerito estaría expresado en binario y lo queremos pasar a decimal. Este número que lo tenemos expresado en binario lo queremos pasar a decimal. Simplemente lo que tenemos que hacer es posicionar este número en cada uno de los números que tenemos acá. Es decir, sobre la tabla que ya tenemos confeccionada, este 0 lo ponemos acá debajo, este 1 lo ponemos acá debajo y así lo vamos posicionando de derecha a izquierda. Bien, para realizar el pasaje, en este caso, de binario a decimal, simplemente lo que tenemos que hacer es sumar los números que son verdaderos. Es decir, los números que son verdaderos son los números donde tenemos un 1 debajo. En este caso, tenemos un número debajo del 512, entonces vamos a poner 512 más, ¿qué otro número tenemos debajo? 64, 64 más 32 más 4 más 2 más, listo, ahí termino. Entonces, fíjense que lo que hicimos fue posicionar 512 porque tiene un 1. Este tiene un 0, esto tiene un 0, este tiene un 1, 64. 32 tiene un 1, lo pusimos acá. Este tiene un 0, este tiene un 0, este 4 tiene un 1, lo pusimos acá. Este 2 tiene un 1, lo pusimos acá. Y ahí se terminó. Con lo cual, esto es igual. Realizamos la suma. Hacemos 512 más 64 más 32 más 4 más 2. 614. Es decir que este numerito que tenemos acá
el 0,110,0,1,1,0,0,1, este numerito, que es el mismo que tenemos acá arriba, equivale al 614. Recordemos que los ceros a la izquierda no tienen valor. Bien, en este caso, si nosotros sumamos 16 más 8 más 4 más 1 más 1 más 1, nos va a dar 31, ¿sí? Es decir, si nosotros hacemos la operación inversa, nos va a dar el número requerido.